Okay. My two little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes. En el corazón de un suburbio californiano donde las casas se alinean como piezas de un Lego demasiado perfecto, había un lugar que parecía romper la simetría visual del entorno. El 160 de Muir Woods Road, Perris. Una casa común, con paredes beige y un césped descuidado. Nada llamativo ni destacable, pero dentro de sus muros se escondía un secreto que podría helar la sangre de cualquiera. No era un hogar, era una prisión. Aquí, 13 hermanos de 2 a 29 años vivían atrapados en una pesadilla orquestada por las dos personas que debían protegerlos, sus padres, David y Louise Turpin. Esta no es solo una historia de crimen, es un descenso a los abismos de la crueldad humana, un relato de control, hambre y una chispa de valentía que rompió el silencio. Bienvenidos a la Casa de los Horrores. Imagina un lugar donde el tiempo parece congelado, donde las risas de los niños nunca se escuchan, donde las cortinas nunca se abren. Los vecinos pasaban de largo, ajenos a la verdad que se escondía tras esas paredes. David y Louise Turpin no eran los típicos monstruos de las historias de terror. No había sangre en las paredes, ni grito en las noches. Su maldad era silenciosa, metódica, disfrazada de amor familiar. Pero para entender cómo se construyó esta pesadilla hay que retroceder, adentrarse en las sombras del pasado, donde todo comenzó. Prepárate para un viaje que os hará asomarse al borde del abismo. A primera vista, David y Louise Turpin eran el sueño americano. Él, un ingeniero informático con un trabajo estable. Ella, una madre dedicada, siempre sonriendo en las fotos. Juntos criaban a 13 hijos, 10 niñas y 3 niños, en lo que parecía una vida de felicidad suburbana. Sus publicaciones en Facebook eran un escaparate de alegría, viajes familiares, niños con camisas de cuadros, todos posando como muñecos en una vitrina. Pero en el mundo de las apariencias, las sonrisas pueden mentir. Y en la casa de los Turpin, las mentiras eran la moneda de cambio. David Allen Turpin nació el 17 de octubre de 1961 y Louise Turpin el 24 de mayo del 68. Se conocieron en Princeton, Virginia Occidental. Él era un hombre reservado, un ingeniero que trabajaba para empresas como Lockheed Martin. Ella, más joven y carismática, parecía obsesionada con proyectar una imagen de perfección. La pareja se mudó varias veces, de Virginia Occidental a Texas y finalmente a California en 2010. Cada mudanza los aislaba más, alejándolos de familiares y vecinos curiosos. En Texas, los vecinos recordaban una casa siempre cerrada, donde los niños eran sombras fugaces en las ventanas. Los registros públicos muestran que los Turpin se declararon en bancarrota 2 veces, en el 92 y en 2011, a pesar del salario de David. La tensión financiera era una constante, pero no explicaba el horror que vendría. David era un hombre de números, un ingeniero que diseñaba sistemas, pero parecía incapaz de conectar con la humanidad. Louise, por otro lado, era el rostro público, la que tejía la ilusión de una familia unida. Sus hijos, todos con nombres empezados por J, Jennifer, Joshua, Jessica, Jonathan, hasta el menor, de apenas 2 años, eran más que una familia. Eran un proyecto, un experimento, pero cuando las puertas de su casa se cerraban, la vida no era un álbum de fotos, era un guión de terror, escrito con puño de hierro, y el hambre
como arma. Los Turpin no solo vivían apartados del mundo, sino que se encargaron durante años de borrar a sus hijos de él. Los vecinos de Perris apenas veían a los niños. Algunos recordaban haberlos visto marchar en círculo dentro de la casa a altas horas de la noche, como figuras en un ritual extraño. Otros notaron que las luces rara vez estaban encendidas y el césped descuidado. Daba la apariencia de que la casa estaba deshabitada. Los niños estaban registrados como educados en casa, bajo el nombre de St. Castell Day School, una escuela privada ficticia que David había registrado en su dirección. Lo malo de esto es que no había clases, no había libros, solo una coartada para evitar preguntas. Los familiares, como la hermana de Luis, Elizabeth, relataron más tarde que la pareja cortó contacto con el tiempo, volviéndose cada vez más herméticos. Las pocas veces que los niños aparecían en público, en Disneyland o en eventos orquestados, lucían pálidos, delgados, casi etéreos. Los Turpin no solo construyeron una casa, construyeron una fortaleza, una donde las reglas eran sagradas y el mundo exterior era el enemigo. Los niños no jugaban en el parque, no tenían amigos, no conocían el sabor de la libertad. Sus vidas estaban coreografiadas, cada paso controlado por David y Luis. Pero como en toda prisión hay grietas, y en esas grietas una de las hijas, Jordan, comenzó a soñar con escapar. 14 de enero del 18, a las 5:50 de la mañana, en el suburbio donde el silencio era la norma, una chica de 17 años rompe esa regla. Jordan Turpin, con el corazón en la garganta y un teléfono móvil que apenas funcionaba, salió al mundo por primera vez. No sabía lo que era una calle, no entendía qué eran los policías, pero sabía una cosa: si no actuaba, sus hermanos morirían. Su llamada al 911 fue un grito en la oscuridad, un acto de valentía que destrozaría la fachada de los Turpin para siempre. This is 911. Do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because I live in a family of 15. Okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay. They hit us, they throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. I have my two little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Golden Turkis. Okay, I'm going to connect you to the service department so that they can help. What? One moment, don't hang up. I won't. La llamada de Jordan al 911, grabada y publicada en medios, es devastadora. Mis dos hermanitas están encadenadas ahora mismo. Estamos tan desnutridos, estoy muy flaca, dijo con su voz quebrándose. No sabía su dirección exacta, pero leyó un código postal en un papel. Hablaba como alguien que nunca había conocido el mundo. Cuando la policía llegó a la casa de Muirwood Road, el horror los golpeó primero. Una mezcla de suciedad, basura y desesperación fue su recibimiento. Encontraron a los niños en condiciones inimaginables. Algunos estaban encadenados a sus camas con candados, sus cuerpos esqueléticos apenas reconocibles como humanos. Jennifer, la mayor, de 29 años, pesaba solo 37 kilos. Los informes médicos posteriores confirmaron un cuadro de desnutrición severa. Yulitza, de 11 años, tenía el diámetro de una bebé de 4 meses. Los niveles bajos de potasio y glucosa habían atrofiado su crecimiento y funciones cognitivas. Los policías que entraron en esa casa no estaban preparados para lo que encontraron. No era un hogar, era un mausoleo. El aire estaba cargado de podredumbre, las paredes marcadas con manchas que contaban historias de abandono. Los niños, algunos adultos por edad, pero atrapados en cuerpos infantiles, miraban con ojos que habían olvidado cómo soñar sin brillo. Cadenas colgando de las camas, oxidadas, pero firmes como grilletes de un cuento gótico o de una cámara de tortura medieval.
Jordan, con su ida, había encendido una antorcha en la oscuridad y ahora el mundo entero veía el horror que los Turpin habían ocultado durante décadas. Los agentes encontraron diarios escritos por los niños escondidos en rincones de la casa. Estas páginas, usadas más tarde en el juicio, eran un testimonio crudo. Describían días sin comida, castigos físicos brutales y duchas permitidas solo una vez al año. David y Luis fueron arrestados el mismo día, acusados inicialmente de abuso infantil, tortura y encarcelamiento ilegal. Sus fianzas se fijaron en 9 y 12 millones de dólares, respectivamente. Luis parecía desconcertada, como si no entendiese por qué estaba allí. David, siempre el hombre de pocas palabras, guardó silencio. Las autoridades descubrieron que la casa estaba llena de contradicciones, juguetes sin abrir apilados junto a basura, ropa limpia pero niños sucios. Era como si los Turpin quisieran mantener la ilusión de normalidad, incluso en su caos. La casa de los Turpin no era solo un lugar de sufrimiento, era un microcosmos de control absoluto. Cada detalle, desde las comidas racionadas hasta las cadenas, estaban diseñados para doblegar la voluntad de 13 almas. Pero Jordan, con su teléfono móvil roto y su corazón indomable, había abierto una grieta en ese mundo. La pregunta que resonaba en Perris, en California y en el mundo entero era simple, pero devastadora. ¿Cómo pudo pasar esto bajo la ciega mirada de todos? Para entender el horror de los Turpin hay que retroceder, desenterrar las raíces de su oscuridad. Esto no fue un accidente, un desliz momentáneo, fue un plan, una obsesión que creció como hiedra venenosa a lo largo de los años. David y Luis no se convirtieron en monstruos de la noche a la mañana, su maldad se forjó en las decisiones que tomaron, en los secretos que guardaron, en el mundo que construyeron para sus hijos. David y Luis se conocieron en los años 80 en Virginia Occidental, él un estudiante de ingeniería, en Virginia Tech. Era metódico, casi frío, ella una joven de 16 años. Cuando comenzaron su relación, era vibrante, pero con un lado controlador que emergió con el tiempo. La hermana de Luis, Elizabeth, reveló en entrevistas, como en The Dr. Oz Show, que la pareja experimentó con prácticas religiosas estrictas y, en algún momento, con un estilo de vida singer, sugiriendo una dinámica inestable. Los familiares notaron que Luis se volvió más dominante tras casarse. En Texas, entre 1999 y 2010, la familia vivió en un tráiler y luego en una casa rural. Los vecinos reportaron que los niños eran casi invisibles y la casa estaba en condiciones deplorables cuando los Turpin se mudaron. David era un hombre de cables y circuitos, un ingeniero que veía el mundo como un sistema para controlar. Luis, con su sonrisa de reina de la belleza y su voluntad de acero, era la directora de escena. Juntos crearon un teatro macabro donde sus hijos eran los actores, obligados a interpretar papeles que nunca eligieron. Cada mudanza de Virginia a Texas, de Texas a California, era un paso más hacia el aislamiento. Cerraron las puertas, bajaron las persianas y borraron a sus hijos del mapa. Pero no era solo aislamiento, era una guerra contra sus espíritus. Los niños vivían bajo un régimen estricto, dormían 15 horas al día, se despertaban de noche para evitar ser vistos y comían raciones mínimas de comida congelada o sándwich de mantequilla de maní. Las duchas, un lujo que permitían una vez al año. Los castigos eran sádicos, golpes, intentos de estrangulamiento y encadenamientos por infracciones menores, como robar una galleta o mirar por la ventana. Los diarios de los niños describían a David y a Luis como los padres, una figura casi divina que imponía reglas con fervor religioso. La obsesión de los Turpin por la imagen pública era casi tan perturbadora como sus abusos. Organizaban eventos como renovaciones de votos en Las Vegas, vistiendo a los niños como muñecos para mantener la ilusión de una familia feliz. En la casa de los Turpin el hambre no era solo física, era emocional, espiritual. Los niños no conocían el calor de un abrazo, la libertad de un juego, el alivio de un día sin miedo. Pero en ese infierno una chispa se encendió. Jordan, la penúltima hija, miraba, aprendía, planeaba. Encontró un teléfono olvidado. Vio vídeos en YouTube, soñó con un mundo más allá de las cadenas. Y en esa chispa, la prisión de los Turpin comenzó a desmoronarse.
Jordan Turpin no era una heroína de película, era una chica de 17 años que no sabía leer un mapa, que nunca había probado una pizza, que no entendía qué era la libertad. Pero la madrugada del 14 de enero de 2018 cargó sobre sus jóvenes hombros el peso de 13 vidas. Con un móvil que apenas funcionaba, salió al mundo, un mundo que solo conocía por fragmentos robados de YouTube. Su llamada al 911 no fue solo un grito de auxilio, fue un acto de desafío, un grito que rompió las cadenas que ataban a su familia. Jordan había aprendido sobre el mundo exterior viendo vídeos de YouTube, incluyendo canciones de Justin Bieber. Usó el teléfono desactivado de su hermano Joshua para tomar fotos de sus hermanas encadenadas, como evidencia. En la llamada del 911, Jordan explicó su situación con una mezcla de miedo y determinación. Nunca he salido, no salgo mucho, dijo, incapaz de articular conceptos básicos como calle o medicina. Tras el rescate, los 6 menores fueron puestos en cuidados foster, mientras los 7 adultos fueron tratados en el Coronal Regional Medical Center. Todos estaban desnutridos, traumatizados, pero aliviados de estar fuera. Cuando la policía cruzó el umbral de la casa, el aire se sentía pesado, como si la desesperación se hubiese pegado a las paredes. Los niños, algunos tan débiles que apenas podían hablar, miraban a los extraños con una mezcla de miedo y esperanza. Las cadenas eran reales, frías, implacables, pero el verdadero grillete había sido el miedo. Jordan, con su ida, no abrió solo una ventana, abrió una puerta al mundo, y sus hermanos por primera vez sintieron el aire fresco de la libertad. En febrero del 19, David y Luis se declararon culpables de 14 cargos graves, incluyendo torturas, abuso infantil y encarcelamiento ilegal. En abril del 19 fueron sentenciados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. Los niños enfrentaron una recuperación ardua. Algunos no sabían usar dinero o entender el concepto de tiempo. Otros, como Jordan y Jennifer, comenzaron a abogar por supervivientes de abusos, usando su voz para sanar. David y Luis Turpin pagarían por sus crímenes tras las rejas, pero para sus hijos la libertad es un camino lleno de cicatrices. Aprender a vivir, a confiar, a soñar es una batalla que apenas comienza. Jordan, con su valentía, no solo salvó a sus hermanos, les dio una segunda oportunidad en un mundo que nunca conocieron. La historia de los Turpin no es solo un caso de true crime, es un espejo que nos obliga a mirar nuestras propias fallas. ¿Cómo pudo una familia de 15 personas desaparecer en una casa, en un vecindario, en una sociedad que presume de estar atenta? Los vecinos vieron señales, pero no actuaron. Las autoridades nunca cuestionaron la educación en casa, el sistema falló. Pero Jordan Turpin no. Su valentía nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, una sola voz puede cambiarlo todo. Expertos en abuso infantil describieron el caso como extraordinario por su duración y escala. Los Turpin lograron evadir sospechas mediante el aislamiento y la manipulación. Los hermanos se enfrentaron problemas tras su rescate, como la mala gestión de su fondo fiduciario por parte del condado de Riverside, lo que generó críticas públicas. Jordan y Jennifer hablaron en entrevistas en 2021, pidiendo mejores sistemas para supervivientes. El caso inspiró adaptaciones en series como 911 y Ley y Orden, mostrando su impacto cultural y la fascinación pública con esta tragedia. Esta no es solo la historia de la Casa de los Horrores, es una advertencia grabada en los huesos de una familia rota. El mal no siempre llega con un rugido, a veces se esconde en una sonrisa, en una foto familiar, en una puerta cerrada. Los hermanos Turpin están reconstruyendo sus vidas, paso a paso, pero su historia nos desafía. ¿Qué más no estamos viendo? ¿Qué otras prisiones están escondidas a plena vista esperando que alguien como Jordan tenga el valor de abrir la puerta? La pesadilla de los Turpin es una herida que nunca sanará del todo, pero también es un testimonio de poder, de la resistencia humana. Jordan Turpin, con un teléfono móvil roto y un corazón inquebrantable, salvó a sus hermanos y nos enseñó que la libertad, aunque cara, es posible. Si esta historia te tocó, compártela, habla de ella. Y si sospechas de abusos, no mires hacia otro lado. Una llamada puede cambiarlo todo y salvar vidas. No olvides suscribirte para más historias de True Crime, contadas con profundidad y respeto. Comenta, ¿qué te impactó más del caso Turpin? Y recuerda, en un mundo lleno de secretos y oscuridad, la verdad es un faro.
enciéndelo. Soy Triunarts. Buenas noches.